Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a este foro, a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, ya les voy a hablar un poco sobre bacterias hidrocarbonoclastas aisladas de ambientes extremos de origen antropogénico. Y voy a iniciar la charla haciendo un pequeño recordatorio pues, de lo que son los organismos extremófilos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por organismos extremófilos? Bueno, son aquellos que pueden vivir o que adquieren adaptaciones para poder vivir en lugares con características físico-químicas un poco convencionales. Esto es un poco antropocéntrico, porque realmente estos organismos viven muy bien en esos lugares, pero para nosotros pues es algo pues, extremo, ¿no? Pero bueno, esa es una de las tantas formas en que podemos denotar a estos microorganismos. Y bueno, estos organismos, como bien les comenté, viven en estos lugares que tienen estas características físico-químicas poco convencionales, que pueden ser ambientes extremos de origen natural, pero también ambientes extremos provocados por el hombre. Entonces, ¿qué conocemos nosotros como ambientes extremos? Bueno, muchos de ustedes ya tienen idea de algunos ambientes extremos, que ya de hecho otros compañeros han estado hablando de ellos, como el desierto de Atacama, que acabamos de hace unos minutos de escuchar la charla. También podemos hablar de la Antártida, podemos hablar del Parque de Yellowstone, que ahí hay un montón de cosas que tienen características bien diferentes y bien particulares. El Río Tinto en España, por ejemplo, en Guerrero Negro, en Baja California Sur, que es una salina, y ahí también podemos encontrar organismos halófilos. En Laguna Salada, Baja California, que también ahí pues, las altas concentraciones de sales están presentes. Y bueno, podemos seguir hablando de un montón de ambientes extremos, naturales, que ya están aquí y que ahí encontramos una gran diversidad de organismos que están ahí presentes y que pueden vivir. ¿Vale? Entonces, los organismos extremófilos se pueden clasificar de acuerdo a la característica ambiental de donde están viviendo. Y bueno, podemos hablar de acidófilos, de alcalífilos, que ellos están relacionados con el pH. Si hablamos de acidófilos, son aquellos organismos que pueden vivir a pHs menores de 5, alcalífilos, aquellos que pueden vivir a pH mayores de 9. Los ciclófilos y los termófilos, que están relacionados con la temperatura. Ciclófilos, pues aquellos en los que pueden vivir en temperaturas muy bajas, ¿sí? Termófilos que pueden vivir en temperaturas altas, arriba de 45 grados, ya podemos tenerlos como, o denominarlos como termófilos. De ahí tenemos también otras categorías como hipertermófilos, que por ahí también ya lo mencionaron, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué va a depender? Pues de las temperaturas donde su crecimiento óptimo, su crecimiento sea óptimo. Tenemos halófilos, que también ya nos han mencionado, donde la sal forma una parte importante para su fisiología. Los piezófilos, que ellos los podemos encontrar en zonas muy profundas, donde la presión es tan grande como 500 atmósferas, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros estamos acostumbrados a una atmósfera de presión y a veces los gustos, pues un poco más de presión, pero vamos, no es su forma óptima de vivir. De los xerófilos, que son estos organismos que pueden vivir en bajas concentraciones de agua, ¿sí? Tenemos también oligótrofos, que estos organismos viven en concentraciones muy pequeñitas de nutrientes, particularmente de fuentes de carbono, ¿sí? Entonces, tenemos también metalotolerantes, radioresistentes, que, por ejemplo, metalotolerantes pueden vivir en altas concentraciones de metales, particularmente podemos hablar de metales pesados, que son además muy tóxicos. Y bueno, radioresistentes, pues estos organismos, sobre todo organismos primitivos, bacterias, como el Selenococcus radiodurans, pues tienen alta capacidad de poder sobrevivir a estas altas concentraciones de radiación. ¿Y qué hace que estos organismos puedan vivir en estos ambientes extremos? Pues porque han adquirido adaptaciones que les permiten precisamente contrarrestar, entre comillas, pues estas características físico-químicas, y eso permite pues, que puedan tener ese equilibrio en el interior de sus células y puedan entonces pues, florecer, vivir, reproducirse y seguir pues, colonizando, ¿sí? Entonces, este es solo una muestra
de algunas de las mecanismos y adaptaciones que han adquirido organismos de acuerdo pues, a esa característica a la que ellos, ambiental a la que están acostumbrados. Acidófilos, alcalífilos, pues van a tener antiportadores que van a poder sacar los protones o los iones hidroxilo y que eso mantiene una estabilidad en su interior. Igual van a tener proteínas de reparación de DNA, porque también los protones, pues, al hacer un ambiente ácido, pues va a provocar daños en las biomacromoléculas. Y si hay daños en las biomacromoléculas, pues se va a ver muerte celular. Tenemos, por ejemplo, los termófilos y los ciclófilos, pues ahí hay una parte bien importante, es la membrana celular. Entonces, esos organismos van a tener adaptaciones que van a permitir que su membrana celular, o sea, sea menos fluida, en el caso de los termófilos, porque con el calor que pasa comienza a disgregarse o a hacerse más laxa la membrana, entonces tiene que haber algo en la membrana que permita que esté compacta. Lo mismo en los ciclófilos, lo contrario, no queremos que ésta se congele, y entonces tiene que haber algo en la membrana que permita que esta sea laxa. Y bueno, podemos hablar de muchos de ellos y vamos a ver las diferentes características, las diferentes adaptaciones, los mecanismos que estos organismos han adquirido pues, a lo largo de la evolución, ¿no? Y que muchos de ellos están desde hace muchos millones de años y que bueno, por eso tienen esas adaptaciones. Pero esos son, hablamos de organismos de manera general que los hemos encontrado en ambientes extremos de origen natural. Pero ¿qué pasa en nuestro mundo actual, donde la contaminación es un punto que forma parte ya de nuestra vida y que esta contaminación va introduciendo compuestos tanto inorgánicos como orgánicos y que esto a su vez puede ir provocando condiciones extremas en donde no todos los organismos van a poder sobrevivir. Entonces, si hablamos de compuestos inorgánicos, podemos hablar de metales pesados, en donde hablamos de los metalotolerantes, los radioresistentes también, porque usamos compuestos radioactivos, y que bueno, ya lo vimos en Chernobyl, ¿sí? Que este desastre, en donde ahí están creciendo organismos que utilizan a la radiación como fuente de energía. ¿Sí? Y en el caso de compuestos orgánicos tenemos los hidrocarburos. Y estos en particular son los que voy a hacer énfasis porque en eso se basa, o de eso es lo que les quiero platicar en esta charla. Entonces, en cuanto a estos compuestos orgánicos o estos hidrocarburos, pues hay diferentes puntos que la base de nuestra economía también está dada por los combustibles fósiles, ¿no? Y esto pues ha provocado que haya una mayor introducción de estos compuestos al ambiente. Entonces, estos organismos se les denomina también toxicotolerantes porque van a estar acostumbrados, ya van a estar adaptados a vivir bajo estas condiciones de altas concentraciones de hidrocarburos, como petróleo y sus derivados. Y encontramos organismos toxicotolerantes en los tres dominios de la vida, tanto en el dominio eucaria, en el dominio arquea y en el dominio bacteria. Y yo me voy a enfocar en miembros del dominio bacteria. Y bien, estos organismos que pueden utilizar o pueden metabolizar compuestos como el petróleo y sus derivados a través de metabolismos que han adquirido y que los pueden utilizar como fuente de carbono y energía, se les conoce como bacterias hidrocarbonoclastas o organismos hidrocarbonoclastos. Pueden utilizar esos compuestos como su fuente de carbono y energía. Y eso es algo bien interesante porque pues a partir de compuestos que son tóxicos, estos organismos tienen toda esta batería enzimática más otras adaptaciones que vamos a ver a continuación, pues que les permiten utilizarlos como su fuente de nutrientes. Entonces, hay varios mecanismos también que están involucrados en la tolerancia y en la degradación de hidrocarburos. Entre ellos están pues, las enzimas de la ruta de degradación. Eso es algo bien importante porque requieren tener toda esta batería enzimática que les permita transformar el petróleo, los hidrocarburos, sus derivados, en compuestos que sean metabolismos, que puedan entrar al metabolismo básico de los organismos, que es pues, beta-oxidación, ciclo de Krebs, y que eso todos lo tenemos. Entonces,
Todo ese proceso de transformación, pues no todos los organismos los tienen, y estos organismos hidrocarbonoplastos sí los tienen. ¿Qué otra cosa también tienen que les permiten sobrevivir en estas concentraciones altas de los contaminantes? Pues tienen bombas de expulsión. Y estas bombas de expulsión son importantes porque, bueno, como aquí no se ve, son estas que están aquí, estas bombitas de expulsión que se ven ahí arriba. Lo que hace es justo, pues como van introduciéndose estos componentes dentro de la célula, pues va a llegar un momento en que pues, sigue siendo un compuesto tóxico. Entonces lo que hace es ir expulsando y manteniendo solo una cierta concentración que les permita justo pues, poder comenzar a hacer el proceso de degradación y no se intoxique la célula. También tiene que haber algo importante en la membrana celular. ¿Por qué? Las características, una de las características fisicoquímicas de los hidrocarburos, pues es que al ser hidrófobos podrían difundir a través de la membrana. Y si esto sucede, pues va a haber un montón de introducción de estos compuestos, pero en realidad muchos de ellos son solventes. Y entonces si son solventes, pues lo que van a hacer es que disolverán fácilmente la membrana y habrá muerte celular. Entonces, ¿qué hacen los organismos? Pues los organismos lo que hacen es tener pues estas alteraciones en la composición de los fosfolípidos para poder permitir que se compacten y evitar que se disuelva la membrana cuando esté en contacto del solvente. También, ¿qué otras cosas van a tener? Pues van a tener proteínas que se llaman chaperonas, y porque estas proteínas lo que hacen es ir con las proteínas, con las enzimas particularmente, y no dejar que se desnaturalicen. ¿Esto qué quiere decir? Las proteínas tienen una conformación tridimensional muy particular, que es lo que hace que tenga una actividad enzimática. Si esa proteína pierde esa estructura tridimensional, pues entonces la enzima va a perder su función. Entonces las chaperonas lo que hacen es volverlas a poner en su estructura tridimensional adecuada para que éstas sigan funcionando. Otras adaptaciones importantes es la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Pues es este evento biológico que permite que los organismos puedan responder a un gradiente químico. En este caso responden a los hidrocarburos y lo que hace es que pueden ir hacia ellos para usarlos como fuente de carbono y energía. También pueden producir sustancias muy tensoactivas como los biosurfactantes. ¿Por qué? Porque es importante la producción de estos compuestos por algo que les comenté. Una de las características fisicoquímicas es que son hidrofóbicos. Y entonces, para que el organismo pueda tener contacto o biodisponibilidad, necesita romper la tensión superficial. Y eso es lo que hacen los biosurfactantes, pues es un surfactante, pero de origen biológico, un detergente, entonces lo que hace es romper la tensión superficial y eso permite que el organismo pueda tener contacto con el contaminante y entonces pues, pueda utilizarlo ya como su fuente de carbono y energía. También la formación de biopelículas. Las biopelículas es un conjunto de microorganismos, de organismos que van a estar embebidos en una matriz que ellos mismos van produciendo, y lo que hace es esta biopelícula, además de protegerlo, es también tener contacto con el contaminante y poder acceder a él de una manera más fácil. Entonces, estas adaptaciones son bien importantes en estos microorganismos porque en conjunto hacen que puedan crecer, puedan tolerar, pero además puedan llevar a cabo el proceso de metabolismo de esos compuestos tóxicos. ¿Okay? Entonces, las bacterias hidrocarbonoplastas las podemos encontrar pues, en zonas donde que tengan un impacto o donde hay altas concentraciones de estos compuestos orgánicos tóxicos, como el petróleo, los hidrocarburos y sus derivados, y los podemos encontrar tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas marinos. Y hago énfasis en los ecosistemas marinos porque los hidrocarburos son una de las fuentes principales de contaminación de los ambientes marinos. Y voy a hacer los grupos de hidrocarburos que se dividen en alifáticos y aromáticos a grandes rasgos. Los aromáticos también se dividen en otros grupos y entre ellos se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y estos hidrocarburos aromáticos policíclicos son bien interesantes porque, de acuerdo a su estructura química,
se pueden dividir tanto en de bajo peso molecular, como es el naftaleno, que tiene 2 anillos aromáticos fusionados, y de 3 anillos aromáticos fusionados, como el atraceno, el fenantreno y algunos más. Y aquellos que tienen 4 anillos fusionados o más, pues se les conoce de alto peso molecular. Estos hidrocarburos son muy tóxicos, van siendo más tóxicos conforme su peso molecular aumente, son mutagénicos, algunos de ellos son carcinogénicos, por esa característica que tiene de ser de su estructura química. También son muy recalcitrantes, es decir, son muy difíciles de eliminar del ambiente o de degradar en el ambiente, y eso los hace que sean persistentes. De hecho, la EPA, es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los tiene catalogados como contaminantes prioritarios, a 16 de ellos, que son los que estoy presentando en esta tablita. Entonces, estos hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden ingresar al ambiente marino por diferentes fuentes. Entre ellas está, bueno, derrames de petróleo, que esos suceden no tan a menudo, pero cuando suceden suelen ser catastróficos. ¿Sí? También por descargas de lodos y aguas residuales, esto particularmente pues, podemos enfocarlo a las plantas de tratamiento. La infiltración natural, ¿sí? Porque sabemos que tenemos pozos petroleros naturales, entonces también hay infiltraciones naturales. Deposición atmosférica, y esto viene relacionado con lo siguiente, que es la combustión incompleta. ¿Por qué? Porque estos compuestos se producen por la combustión incompleta de materiales orgánicos. Entonces, donde hay vehículos de motor, pues vamos a tener producción de altas concentraciones de policíclicos aromáticos. Aquí en Baja California, ya enfocándonos a esta zona, que ahora algunos de ustedes que son foráneos pues están visitando, ya se han hecho campañas para poder verificar si hay o no presencia de estos compuestos aromáticos policíclicos a lo largo de la costa, desde San Diego hasta un poco más abajo, que se llama Punta Colonel, y ahí se han detectado en sedimentos marinos presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos que van desde 0.4 hasta 1.6 miligramos por kilogramo de peso seco, que de acuerdo a algunas características, autores, va de ligero hasta moderado la contaminación. Y particularmente en la zona del puerto de Rosarito, que los tengo denotados con estos pinchitos, en Rosarito y en Ensenada, en Ensenada en particular se ha detectado que la mayor proporción de compuestos aromáticos policíclicos presentes son los de 3 y 4 anillos aromáticos. ¿Sí? Entonces, con ello, en el caso de Ensenada, hay muchas cosas que pudiesen ser las fuentes de introducción de estos compuestos. Y entonces, pues entre ellos está, si han observado, pues hay cruceros, hay barcos, hay lanchas, etc. Entonces todo eso es una fuente de introducción de policíclicos aromáticos. También tenemos plantas de tratamiento que desafortunadamente no siempre están funcionando adecuadamente. Tenemos también la agricultura y también tenemos la maricultura. Entonces todas estas actividades que se realizan en la costa son potenciales fuentes en donde se pueden estar introduciendo este tipo de compuestos aromáticos. En el caso del puerto de Rosarito, que está más al norte, ahí tenemos a Pemex, que pues esta zona de Pemex sirve, no realmente es una refinería, pero sí sirve como terminal de desembarque de muchos productos petrolíferos. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que de hecho, si lo pueden observar en la segunda fotografía, bueno, cómo se transfieren estos productos petrolíferos de los cargueros al continente, pues a través de mangueras. Entonces ya se imaginarán que no es que sea muy fiable este paso de los productos petrolíferos, y entonces siempre hay pequeños, entre comillas, goteos, que es crónico, y que esto va generando pues que cada vez haya más presencia de estos contaminantes en el ambiente. Entonces,
dos lugares pues son para mí fueron muy importantes porque esos son lugares, son ambientes con características muy diferentes, o decir, con características ya de presencia de estos hidrocarburos, que pueden ser entonces lugares muy idóneos para el aislamiento de estas bacterias hidrocarbonoplásticas. Entonces, aquí les voy a presentar un poco del trabajo que se hizo justo en estas zonas. La zona de muestreo, fuimos a Pemex, bueno, los señores de Pemex fueron los que nos hicieron el favor de darnos muestras de sedimento y de la columna de agua de 3 zonas de donde se hace la descarga de estos compuestos. Entonces, fueron 3 zonas, que fue la Monogoya, que por ahí antiguamente se hacía también el paso de hidrocarburo hacia la Comisión Federal de Electricidad, convencional, que es donde llegan los cargueros y de ahí hace la transferencia al continente, y en el canal de CFE, donde también hay transporte marítimo pues, continuamente porque hacen sus recorridos tanto CFE como Pemex. En el caso de aquí, de Bahía de Todos Santos, también tomamos muestras de sedimentos, que son los puntos en amarillo. Se tomaron en diferentes puntos de la bahía, tratando de abarcar toda ella. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un enriquecimiento, es decir, de estos sedimentos marinos particularmente, y de las muestras de columna de agua, lo que hicimos fue ponerlos a crecer en presencia de un hidrocarburo aromático policíclico. Nosotros lo hicimos tanto en pireno como en fenantreno. Entonces pusimos a crecer y los dejamos ahí creciendo en medio mínimo, es decir, en el que no le ponemos otra fuente de carbono más que el hidrocarburo. Entonces lo pusimos a crecer ahí durante 7 días y después de eso lo que hicimos fue hacer el enriquecimiento, es decir, tomamos muestra de nuestro primer cultivo, lo volvimos a sembrar en medio nuevo, medio limpio, como otra vez hidrocarburo, y ese proceso lo hicimos hasta 4 veces con la finalidad de pues, tener organismos que efectivamente puedan crecer en estos compuestos. Y ya después de eso lo que hicimos fue, procedimos a hacer el aislamiento, estaban haciendo estriados constantemente hasta obtener los cultivos arsénicos, es decir, que no tuvieran otra cosa más que ese solo microorganismo. Y una vez que hicimos esto, entonces sí procedimos a hacer una caracterización fisiológica de estos organismos y después comenzamos con los análisis genómicos. Entonces, ¿qué encontramos? Tanto en Rosarito como aquí bueno, Rosarito está para allá, Rosarito y aquí en Ensenada, pues encontramos cosas interesantes, son bacterias cultivables, ¿sí? Podemos ver que el mayor porcentaje en ambos sitios es la presencia de Pseudomonadota, antes Proteobacteria, pero sí vemos que hay una diferencia en cuanto al porcentaje que pudimos aislar. Aislamos más organismos de del filo Pseudomonadota aquí en la bahía, más que en Rosarito. Y algo que sí tengo que hacer énfasis es que en Rosarito, tanto en presencia de fenantreno como en pireno, las pseudomonas, que era un poco de esperarse que las encontráramos porque esos organismos son muy característicos en los procesos de degradación, pues los encontramos en su mayor proporción. Pero aquí, en la Bahía de Todos Santos, no, pseudomonas, de hecho, si lo ven, está como 2%, es súper poquito. Está pseudomonas, 2%, ahí damos muy poquitos y la mayor proporción de cepas cultivables fueron de híbrido, que en cierta forma, pues estamos aquí en zonas donde hay maricultura y también están las plantas de tratamiento, pues es un poco más lógico. Pero también pudimos aislar de los filos Bacillota, antes Fibricultus, y también Actinomycetota, antes Actinobacteria. Y bueno, pues lo que hicimos, obtuvimos más de casi 200 cepas en total, son bastantes. Obviamente no hemos podido caracterizarlas todas, pero sí les voy a comentar más o menos lo que hemos estado haciendo con algunas de ellas y los que tratamos de hacer con este tipo de, ya con las cepas. Entonces voy a dividirlo en
cuando hacemos la caracterización con pireno y cuando hacemos la caracterización con fenantreno. En el caso del pireno, lo que hacemos inicialmente es hacer ensayos de tolerancia hacia hidrocarburos. Nosotros originalmente habíamos hecho ese ensayo de tolerancia, pero pues haciendo énfasis en los policíclicos aromáticos. Particularmente nosotros trabajamos con naftaleno, fenantreno y pireno, debido a que fueron los compuestos que más se encuentran aquí en la zona. Y luego decidimos también tomar en cuenta algunos monoaromáticos, como tolueno, fenol, el difenilo, que aunque tiene 2 anillos aromáticos, pero no están fusionados, y un alifático como el hexadecano, que es una cadena hidrocarbonada de 16 carbonos. Y entonces lo que hicimos primero fue crecer a estos microorganismos, adecuar su densidad óptica a 0.1, perdón, y de ahí tomamos una gotita y los pusimos en plaquitas que están hechas con medio mínimo, en donde solamente va a tener presente el hidrocarburo que nos interesa. Y entonces todas, en teoría, parten de más o menos el mismo número de células, y lo que hacemos es visualmente ver que también están creciendo. Aquí tengo que hacer énfasis que aquí pueden ser solamente tolerantes. ¿Por qué? Porque los estamos nada más poniendo a crecer en un medio de sólido, solamente estamos viendo si están tolerando, pero después podemos hacer otro tipo de análisis que nos van a permitir ver o semi-cuantificar si hay un crecimiento o no realmente. Entonces eso ya nos acerca, si hacemos una curva de crecimiento, esto ya nos está diciendo más si efectivamente podría estar utilizando el contaminante o solamente lo está tolerando. Y aquí podemos ver que algunas de ellas, bueno, estos son los ejemplos en la parte derecha de las plaquitas que solemos hacer, y que cada plaquita pues contiene un contaminante particular, y ponemos pues los diferentes microorganismos a crecer. Y pues hacemos una tablita parecida a la que tenemos aquí, a la que les presento, donde pues si tenemos más crucecitas, quiere decir que hubo un crecimiento abundante, y va disminuyendo si tiene 3, si tiene 2, si tiene 1, o inclusive podemos tener un menos si no hay crecimiento. Pero la mayoría de ellos al menos han tolerado, y tenemos una tablita como esta. Pero luego les decía, podemos hacer ya un análisis semi-cuantitativo, porque no es cuantitativo, es ya creciendo algunos de estos organismos en estos medios de cultivo, en donde vamos a poner por separado cada uno de estos compuestos tóxicos. Y aquí podemos ver que sí hay diferencias, aunque algunos de ellos pudieron tolerar en, por ejemplo, fenol y difenilo, que está en verde, perdón, en azul clarito y en verde, perdón, en amarillo, pues no vemos que haya ningún crecimiento. Y aunque en placa vimos que estaba ahí presente porque está tolerado. Pero en este caso ya no vemos un crecimiento, pero sí vemos para algunos, por ejemplo, para la Monas titanice, que una de las cepas que vamos aquí de Bahía de Todos Santos, el pireno, que es el que vemos en azul oscuro, tiene un crecimiento bastante bueno, igual que para Cocos y Sobelela, que además de pireno, también el hexadecano, que es el azul ya muy oscuro, también vemos un buen crecimiento. Y en el caso de Microbacterium, aquí esta es interesante porque tolera los compuestos aromáticos, pero su mejor crecimiento lo vemos en alifáticos. Entonces, esto ya nos va dando una idea de cómo pueden ser sus metabolismos, y pensando en la aplicación biotecnológica, pues dónde y con qué tipo de contaminante los puedo yo aplicar. Algunos de ellos hemos hecho análisis un poco más profundos, hemos hecho ya ensayos más cuantitativos, como es el caso de Rhodococcus MSA14. Este organismo fue el primero realmente con el que empezamos a trabajar, y vemos que puede crecer en tolueno, en fenantreno, en naftaleno, que son verde y naranja, pero el mejor crecimiento lo tiene con pireno, y eso es algo interesante porque generalmente lo que pensamos es que va a crecer mejor en un compuesto que tenga una estructura química menos compleja, y en este caso crece mejor en uno de 4 anillos que en uno de 2 anillos. Entonces eso es algo interesante. Además, también hicimos ensayos para ver si este organismo produce biosurfactantes, y
lo hicimos a través de ensayos de emulsificación. Y vimos que efectivamente el organismo, conforme va creciendo, va aumentando ese proceso de emulsificación, lo que nos está indicando que conforme va pasando el tiempo va produciendo mayor cantidad de biosurfactante, y eso, les decía, es uno de los mecanismos importantes de estos organismos para que pueda tener pues, biodisponibilidad del contaminante. Otra cosa que hicimos, y que eso fue algo que sí nos llamó mucho la atención, hicimos ensayos de tolerancia. Les digo, una cosa es que degrade y otra cosa es que tolere, pero este organismo es muy tolerante, y es muy tolerante al compuesto de 4 anillos y menos tolerante al compuesto de menos anillos. Y esto es porque puede ser porque tiene el naftaleno, que tiene 2 anillos aromáticos, es un poco más soluble en agua. Entonces esto permite que pueda ingresar más fácilmente a la célula, y entonces puede ser tóxico. En cambio, ponerlo con nosotros es más difícil de poder introducirse a la célula, y puede contrarrestarlo con todos estos otros mecanismos que tiene. Entonces este organismo puede tolerar hasta 5 gramos sobre litro de pireno, que no es cualquier cosa. Inclusive hemos hecho ya ensayitos más adelante de 10 y 20 gramos sobre litro de pireno, y también puede ser, obviamente para el de 20 gramos ya hay un buen porcentaje de muerte celular, pero todavía tenemos un porcentaje interesante de estos de células de este organismo. Y bueno, también aquí sí hemos hecho ensayos de degradación, y hemos visto que este organismo puede degradar hasta 30% de pireno en un tiempo de 30 días aproximadamente. Además, el organismo es un halófilo débil, o bueno, un halotolerante, mejor dicho, porque puede crecer en un rango de 0.2 a 0.85 molar, no llega a 1 molar, ya 1 molar ya casi no crece, pero también puede crecer en un rango de pH de 7 a 11. Entonces también esto nos habla de que puede ser un alcalífilo moderado, porque crece, si nosotros vemos crecimiento a 7 y a 9, es muy similar, a 11 baja un poquito, pero todavía vemos un buen crecimiento. Otro de los organismos que también hemos analizado un poco más profundo es Salinicola tamaricis. Este organismo es un halófilo moderado, y lo podemos ver en esta gráfica, porque a sí le hicimos primero los ensayitos de tolerancia y de crecimiento, y vimos que crece muy bien el pireno, y si observamos en la gráfica, el organismo es capaz de crecer muy bien a 5% de cloruro de sodio. Entonces esta es, comprueba que es un halófilo moderado. También hicimos ensayos de producción de biosurfactantes, pero esto lo hicimos con otro método. ¿Por qué? Porque este organismo produce un surfactante muy particular de origen glicolípido, que particularmente es rhamnolípidos, y esos rhamnolípidos se pueden detectar con esta metodología que son los cuadritos que están arriba, que es agar azul, en donde vamos a tener un surfactante catiónico, azul de metileno, y entonces si ponemos nosotros un surfactante aniónico, va a haber una reacción y va a haber precipitación, que es lo que vemos como la circunferencia un poco más azul. Entonces tenemos en el primero, que es el control negativo, en el inciso B, que tenemos el control positivo, que es SDS, que es un surfactante aniónico, y vemos que hay reacción, y en el siguiente es medio de cultivo de este organismo. Entonces este organismo vemos también que conforme va pasando el tiempo hay un aumento de la producción de rhamnolípidos, y esto es bien importante, es bien interesante, porque pusimos a crecer al microorganismo ya no solamente en compuestos por separado, sino utilizamos la fracción ligera de petróleo, y observamos justamente en el día 10, de hecho desde el día 8 comenzamos a ver con respecto al blanco, que está al lado derecho, sí, derecho, vemos que no hay cambio, vemos el control, y vemos cómo va cambiando el aspecto físico del petróleo, la fracción ligera, y vamos viendo que donde comienza a ser más visible es a partir del día 13, y es donde vemos también, si vemos la gráfica de la producción de biosurfactantes, que es el día 14, pues vemos donde ya hay una producción muy alta, y bueno, día 22, día 20, 22 que vemos allá,
ya vemos que el petróleo se ha ido como haciendo gotitas, ¿sí? Y esto lo que nos está indicando es que sí, efectivamente, puede estar habiendo, o sea, es debido a esa producción de biosurfactantes, y además, aunque no se nota muy bien en las fotografías, también hubo un aumento en la turbidez, es decir, hubo un aumento en el crecimiento de estos organismos. Entonces, esto es bien interesante porque, les digo, todos estos análisis fisiológicos que hacemos de estos microorganismos, pues nos permiten entonces ir viendo hacia dónde podemos utilizar estos organismos. ¿Qué pasa con las bacterias aisladas en el fenantreno? Porque sí debo decirles que en un principio las habíamos olvidado por ahí, dijimos, no, es que el pireno, pues es un 4 anillos, es mucho mejor, pero no. También el fenantreno, pues es uno de los compuestos que son prioritarios para nosotros, ¿no? Entonces hicimos algo similar en donde los pusimos a crecer en diferentes compuestos, incluyendo la fracción ligera de petróleo, y vemos que muchas de ellas pues tienen crecimientos medios en algunos de estos compuestos, algunos más, por ejemplo, pireno y fenol, como en el caso de Dulcerimonas tuxeri, algunos, por ejemplo, como Brevibacterium, crecen mejor en hexadecano, naftaleno y fenantreno, que son, digamos, de bajo peso molecular, pero hay algunos que no tienen un buen crecimiento ni tolerancia a varios compuestos, como es el caso de Microbacterium esteroaromaticum y Listerenconia y Citobacillus, en donde vemos que en la mayoría de ellos no hay un buen crecimiento. Pero tenemos un grupo, que llamamos un supergrupo, porque vemos que en la mayoría tiene un crecimiento excelente y una tolerancia excelente. Hablamos de Micrococcus luteus, a los Pseudomonas y a Cimetobacter bovie, que vemos que la mayoría de ellos tienen un buen crecimiento, una buena tolerancia, pero hay una en que quiero hacer énfasis, que es Rhodococcus electrodifusum, porque prácticamente en todos, a excepción de hexadecano, que tiene un crecimiento regular, crece excelente en los demás. Y eso lo vimos cuando lo crecimos en la fracción ligera de petróleo. Si se acuerdan, cuando vimos con salivícola, empezamos a ver cómo se iba disgregando el petróleo y cómo iba haciéndose esas gotas. Pero aquí el fenómeno es todavía mucho más profundo y en menor tiempo, ¿sí? A los 2 días ya comenzamos a ver que hay un cambio físico en el petróleo y también había un aumento de la turbidez, y a los 6 días estamos viendo ya que ya no son gotas, ya son como fragmentitos de petróleo. Y bueno, si nos vamos al día 16, pues prácticamente toda la gota de petróleo que teníamos ahí ya ha sido transformada. Si comparamos con la cepa que está abajo, Cocuria rosea, que prácticamente no hay un cambio a lo largo de esos 16 días, no quiere decir que entre más tiempo no veamos un cambio, porque puede tardar más en llegar a realizar este proceso, pero sí estamos viendo que hay un cambio muy fuerte. Entonces, además de este tipo de caracterizaciones, nosotros también lo que queremos ver y que nos va a abrir más ese abanico de posibilidades es ver si tiene algunos genes que codifiquen para enzimas que degraden hidrocarburos. Entonces, para ello usamos marcadores génicos o marcadores funcionales relacionados con la degradación de tanto alifáticos como aromáticos. Para ello utilizamos el gen ALK, que está implicado en la degradación de alifáticos, purifica para una alcanomonoxigenasa, mientras que el gen PAHE está en la sexta parte de la ruta de degradación de policíclicos aromáticos y codifica para una aldolasa hidrolasa. Entonces lo que hicimos fue extraer DNA de muchas de estas bacterias, y lo que hicimos fue pues hacer una reacción en cadena de la polimerasa para detectar la presencia de estos genes. Y como podemos ver, en alguno de ellos ambos genes están presentes, en otros uno sí, otro no está presente, y entonces eso lo vamos correlacionando pues con lo que hemos hecho anteriormente. Y eso pues nos da, posteriormente podemos hacer una tabla en la que ya podemos tener
qué compuestos están ahí presentes, qué compuestos, perdón, puede utilizar el organismo, si tiene o no estos genes, y esto, como les digo, siempre con la finalidad de ver a futuro, ver la aplicación biotecnológica, sobre todo para dar el siguiente paso, que es la formación de consorcios sintéticos microbianos para poderlos aplicar en procesos de remediación. Además de ello, nosotros también nos estamos también estamos haciendo la parte de secuenciar algunos de estos, tratar de secuenciar todos los genomas, ahora pues estamos poco a poco, pero de secuenciar genomas para conocer toda esa potencialidad que pueden tener estos organismos. Es decir, tienen estas rutas de degradación, tienen también los genes que van a participar en la quimiotaxis, en la producción de biosurfactantes, etc. Entonces, nosotros ya nos hemos puesto a hacer el estudio genómico de algunas de estas cepas. Entonces, al menos hasta ahora, pues hemos intentado trabajar, o bueno, mandar secuenciar algunos de estos genomas. Uno de ellos es el de Rhodococcus Huber en esta 14. El genoma de este organismo está compuesto por su cromosoma y además por al menos 4 megaplásmidos. Y bueno, aquí solo presento algunas de las características que de manera general que se han encontrado en el genoma. Y bueno, la secuenciación se hizo por la tecnología Illumina y también por la tecnología Oxford Nanopore. Aquí se hizo un ensamblaje con las dos tecnologías, esto con la finalidad de tener prácticamente cerrado el genoma. Y entonces aquí, pues sí, haciendo ya el análisis bioinformático, después de que ya nos mandaron las secuencias crudas, que ya por ahí lo había comentado el compañero en el caso de metagenómica, esto en realidad es metabarcoding, porque solamente, este es genoma completo. Aquí lo que vimos fue pues, hacer el análisis y encontramos que efectivamente tenemos rutas de degradación. Tenemos rutas de degradación tanto periféricas como centrales. En el caso de hidrocarburos, en la degradación de hidrocarburos aromáticos, tenemos dos grandes grupos de enzimas, ¿sí? O de rutas, que son las rutas periféricas y las rutas centrales. Las rutas periféricas se encargan de transformar el compuesto tóxico a compuestos hidroxilados y las rutas centrales de transformar esos compuestos hidroxilados en compuestos que sean intermediarios del metabolismo central, es decir, que puedan entrar a la beta-oxidación y al ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces vemos que al menos, según el análisis, tenemos tanto 6 rutas centrales como 6 rutas periféricas, y en esta parte pues tenemos el cromosoma, ¿sí? Y en la parte superior vemos los megaplásmidos. Y llamamos megaplásmidos porque son arriba de, en este caso, uno de ellos es de 400 kilopares de bases, o sea, es un plásmido gigante. Y lo interesante de esto es que todas las rutas de degradación están en el cromosoma. En algunas ocasiones, muchos de estos organismos los adquieren por vía transferencia horizontal, se quedan en los plásmidos. Y aquí no todo está en el cromosoma de Rhodococcus Huber. Además, lo que sí encontramos en estos megaplásmidos son las rutas de los polihidroxialcanoatos. Y estos polihidroxialcanoatos son interesantes porque son reserva para la célula, pero además pueden servir o son la base de los bioplásticos también, de algunos bioplásticos. Entonces, tenemos este genoma, el tamaño del genoma oscila entre, al menos del cromosoma de 5.45 más los plásmidos, 6 puntos de tanto, y está dentro del rango de estos Rhodococcus. De hecho, es pequeño comparado con el que tienen los Rhodococcus. El otro que también se ha mandado secuenciar es de Salinicola tamaricis. Este es importante, es muy importante para nosotros, es pues ver justo que tiene también genes relacionados con el metabolismo de compuestos aromáticos, el tamaño del genoma de 4.5 megapares de bases, lo cual es normal. Está casi completo, 98.28% cerrado el genoma, y entonces también hemos detectado rutas periféricas y centrales. Otros 4 genomas que estamos ahorita analizando, esos todavía están igual que el de Salinicola, el que más hemos analizado es el de Rhodococcus, y aquí hago la comparativa
de los 4 otros genomas que se han hecho, que es de alomonas, titanicia, microbacterium, esteroaromático, paracocos alcalífilos y sobrelela endofítica. Todos ellos aislados de tanto de aquí de Bahía de Todos Santos como de Rosarito. Y vemos que también prácticamente está cerrado el genoma. Vemos la cantidad de genes relacionados con el metabolismo de compuestos aromáticos y aquí vemos la división de rutas periféricas y rutas centrales. Aquí algo que llama la atención es la cantidad enorme de rutas, tanto periféricas como centrales, que tiene alomonas, son 59, y eso es lo que apenas estamos analizando. Entonces, finalmente, todo esto también hemos, de estos 4 genomas, también lo hemos sometido a una base de datos que se llama HADGE, que es Hydrocarbon Aromatic Degradation, en donde es una base curada donde vienen un montón de secuencias de genes relacionados con la degradación de hidrocarburos. Y aquí tenemos degradación de alcanos, degradación de alquenos, degradación de aromáticos, producción de surfactantes, y entonces estamos haciendo, ahora mismo estamos tratando de elucidar pues todas estas rutas que están ahí presentes. Y bueno, y esto, pues finalmente les digo, la idea es tener una apertura de toda esta información para poder saltar al siguiente nivel, pues que es la aplicación biotecnológica. Entonces, estas bacterias hidrocarbonoplásticas, el estudio, tanto por métodos dependientes como por métodos independientes de cultivo, pues nos va a permitir, por un lado, conocer más, profundizar más sobre los mecanismos y los procesos de degradación, es decir, utilizarlos como herramientas en bioremediación, entre ellas, les decía, la formación de consorcios bacterianos sintéticos. También nos da pie a tener, a ver los metabolitos de interés biotecnológico, como les había comentado, los biosurfactantes, los intermediarios metabólicos, polihidroxialcanoatos, entre muchos otros, y también son una fuente de enzimas, ¿sí? Enzimas de muchos tipos, oxigenasas, deshidrogenasas, oxidasas, etc. Y bueno, finalmente con esto quiero cerrar que estas bacterias hidrocarbonoplastas, que son aislados de ambientes extremos de origen antropogénico, pues tienen también mecanismos adaptativos, que eso permite que dé una respuesta multifactorial, y esta respuesta pues, nos va a dar lugar a tener, o que podemos usarlas como en aplicaciones biotecnológicas. Y bueno, antes de despedirme, pues sí quiero presentar a mi grupo de trabajo, que es en la Facultad de Bacteriología Marina del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de aquí de la UABC. Tenemos a varios de ellos que han estado haciendo algunos de estos ensayos. Está Liliana, Andrea, Anaí, Brianda, Tadeo, Fer, Melina, Salvador Embarcadero, que es el postdoc, un postdoc que nos está apoyando sobre todo en la parte bioinformática, la doctora Cintia, que también nos apoya bastante, y bueno, también los que nos han apoyado también en los análisis, en la parte analítica, como la doctora Nancy, el doctor Vinicio, y en otros aspectos también la doctora Mariana Villada, y otros tanto alumnos como doctores que han estado también participando en algunos de sus proyectos, como Julieta, como el doctor Jorge Rojas, la doctora Mónica Torres, de aquí de la Facultad de Ciencias Marinas, y bueno, particularmente también darle mucho, o sea, que tengo que agradecer mucho a la doctora Asunción Lago Lestón de CICES, que es con quien realmente hemos estado haciendo la parte de metagenómica que acaba de contar. Entonces, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias por muy bonita charla y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hay muchas preguntas, pero de lo que entiendo, no hay un estudio de... Bueno, pudimos ver cómo hay estas bacterias que están aquí en nuestra bahía, ¿no? No hay un estudio que haya desde Rosarito acá a la bahía de Todos Santos de los hidrocarburos policíclicos. O sea, cantidades para comparar con lo... Sí, de hecho los datos que le di son datos que se han obtenido de mi cuerpo académico, que es el doctor Vinicio, la doctora Nancy, que han hecho, y además
datos que saqué también de la tesis de mi alumna, que midieron también la cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos que hay desde Tijuana hasta aquí la bahía, que oscilan entre punto 24, punto 4 miligramos por kilogramo de peso seco. Es lo que más o menos. Y entonces estamos contaminados. ¿O se podría decir? Bueno, hay varios, ¿cómo se dice? Estándares. Ajá, entre esas estamos entre ligero y moderado de contaminación. Bueno. Sí, no estamos crónico, pero sí estamos ligero a moderado. Y bueno, de hecho, inclusive los análisis que se hicieron en 1996 son más altos, son de 1.6 miligramos por kilogramo. No recuerdo en qué parte, pero en alguna parte de la zona es 1.6. Pero pues fue en el 96, del 96 al 2018, que fue donde tomamos las muestras, ya se quedaron ahí enterraditos, pero sí es de ligero a moderado en varios puntos de aquí de la costa. Había hablado que las bombas estas que son a nivel de membrana, pues, sí, las bombas de expulsión. No sé si hay alguna diferencia en cuanto a especies, la cantidad de bombas que haya y si también se pueden ver a nivel genético estas bombas, ¿no? Sí, o sea, sí, de hecho sí hay diferencias y por ejemplo en el caso de bacterias que son tolerantes a solventes, son muy particulares este tipo de bombas, son tipo de RND. Entonces, y hay diferentes porque también algunas de ellas no son específicas de hidrocarburos. Algunas de ellas expulsan antibióticos. Entonces, de hecho, por ejemplo, el modelito que les enseñé es de Pseudomonas frutillae T1E y de hecho tiene al menos 3 que están implicadas totalmente en la expulsión de hidrocarburos, pero una de ellas sí es muy específica y las otras 2 son para antibióticos, tetraciclinas y otro no recuerdo. Entonces, es también, o sea, sí hay diferencias y también el número va a depender de la especie del organismo y esto sí lo podemos ver en el genoma. Sí se puede ver, de hecho, ya no les mostré más, o sea, porque era mucho, pero creo que en el que hemos hecho un análisis mucho más profundo del Rhodococcus ruber y tiene un montón de transportadores de diferentes tipos. Que claro, ahí tendríamos que hacer un análisis ya más específico para ver cuáles de ellas son las que realmente están participando en el proceso de expulsión de hidrocarburos. Pero sí, a nivel genético sí se puede hacer análisis, se puede buscar, porque son familias de transportadores, entonces sí podría existir. Muchas gracias. No, gracias. Doc, muy interesante trabajo, gracias por la presentación. Yo tengo dudas respecto a la degradación del crude oil, del petróleo ya total. ¿Se han considerado utilizar consorcios microbianos más que una cepa, justo por la cantidad de diferentes compuestos de aquí? Sí, de hecho ese es el próximo paso. Es el tema de tesis de una de mis alumnas de maestría. La idea justo de hacer primero como este análisis burdo, es como para ir viendo, sí, hay algunos que van a crecer mejor en pireno, otros mejor en fenaltreno, otros mejor en hexadecano, etcétera, porque pues es un conjunto de hidrocarburos el petróleo, ¿no? Entonces, sí, la idea es formar consorcios para poder degradar petróleo. Y me llamó la atención entre las cepas que aislaron, no encontraron ninguna carnívora, esa es como su... No, bueno, también va a depender, la zona, eso quizás casi lo vemos más en el Golfo, ¿sí? En el Golfo de México, decía, hay un montón de canícolas en el Sibón, por ejemplo, hay un montón. Aquí también va a depender del medio de cultivo, aunque son sales, también depende del medio de cultivo y de lo que tú estés agregando para promover qué vas a aislar aquí. Aquí, por ejemplo, hay muchas pseudomonas. Bueno, aunque aquí no damos muchas, pero en general hay muchas pseudomonas con este medio que se llama medio Bushmills. Pero hay otros medios que promueven más el crecimiento de otro tipo de microorganismos. Pero
sí, o sea, sí hay, o sea, sí sé que en el Golfo también se dan más alcanicolas. Y además porque estos organismos son más, le llaman, que son obligados. Es decir, a ese si no le pones el hidrocarburo no crece. Y estos no, estos pueden crecer en otras fuentes de carbono, pero también pueden crecer en el hidrocarburo. Bueno, gracias. Bueno, es súper interesante. Yo soy ajena a casi todo lo que dijo. Entendí. Pero a mí me llama una duda, tal vez es una pregunta muy tonta. Pero me llama la atención por qué toma el genoma, y veo que hay muchísimo trabajo de tomar el genoma de estas bacterias. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, supongo que es súper importante, pero yo no sé si sea muy simple esta pregunta. Sí, no, bueno, aquí la parte de tomar el genoma es conocer todos los genes que tienen. Claro, también nos podemos enfocar, en nuestro caso, nos enfocamos más a los genes que nos interesan, igual que en la charla del doctor, que también se enfocaron a ciertos genes. Y esto nos permite ver si tiene esa potencialidad, porque una cosa es que lo tenga y otra cosa que lo esté expresando, que eso es algo diferente. O sea, yo puedo tener el genoma y decir, tiene estos genes, pero después hay que hacer otros experimentos para ver que esos genes realmente se estén expresando. Pero tener ya la base del genoma es bien importante porque, por un lado, nos permite conocer si tiene esas rutas metabólicas que a nosotros nos interesan, y eso, les digo, nos abre ese camino para poder hacer los siguientes experimentos. Entonces, y le digo, y no solamente es pues, estas rutas, después podemos ver qué más puede tener, porque luego nos topamos con que hacemos un experimento y nos sale algo que no esperamos, y digo, ¿por qué no? ¿Por qué está pasando? Entonces, los genes nos pueden dar ahí la respuesta de lo que está sucediendo. Es que yo llegué a pensar en sistemas complejos, o sea, seres como más elaborados, y, ¿no? Que estoy en astrobiología y a veces, no sé, mi mente pensó en que si a través de estas bacterias, digo, a lo mejor digo algo que no debo, no sé, se puede, la base de la vida es el carbón, estar trabajando con bacterias que come carbón de alguna manera. Vuestra evolución puede ser tan inesperada que llegue a pensar que podrían trabajar o rastrear sistemas complejos. Es una situación como tipo hasta ciencia ficción, no lo sé. Pero no, porque de hecho creo que esta es la base justo de estar analizando los genomas, ¿no? O sea, entiendo también, porque al tener el genoma, pues también conocemos la identidad de la bacteria, y podemos hacer árboles filogenéticos y podemos conocer la historia evolutiva de estos organismos. Y no solo del organismo, sino también de los genes. En particular, un gen, yo puedo decir esta historia evolutiva de este gen, de dónde viene, si la bacteria lo activó en algún momento de su vida, etcétera, si fue por un plácido o cómo fue que lo obtuvo. Entonces, toda esta información se puede sacar gracias a los genomas. Es otro mundo, este mundo de la bioinformática y de todo esto es otro mundo, pero se puede, y sí es algo que también por eso nos sirve el conocer este tipo de, conocer el genoma. Ok, gracias. Señora, al contrario. Doctora, muchas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros. Voy a tratar de ser breve. Hace un tiempo fui al stand de bacterias en el mar, que hace lo que siguen sus estudiantes. Y la verdad se me hizo un trabajo súper importante, súper increíble, súper ambicioso, y eso me lleva a cuestionarme, ¿cuándo van a aplicar esto en la vida real? Porque, bueno, apenas en Tlaxcala hubo un derramamiento como de petróleo, la verdad muy lamentable, se perdieron especies no solamente ictiológicas, también aves y demás. Entonces es un problema real que tenemos, los accidentes pasan, pero lo que yo vi y lo que yo noté es que no hubo un correcto manejo, o sea, yo ya sabía por estas chicas que me explicaron y dije, ¿dónde están? O sea, ¿por qué no se están llevando a cabo estos proyectos que son pues increíbles realmente a la aplicación? Esa es una pregunta que tenía, ¿no? Y también le quería comentar algo, la verdad, súper interesante, sobre todo lo de los solventes en las membranas.
yo estudio las plantas resistentes al estrés hídrico. Entonces, por ejemplo, cuando una planta entra como en este estado de dormancia y no pierde la clorofila, empiezan a aumentar como las cantidades de carbono, entonces eso hace que como que se aumenten los niveles de solvente, pero la planta no muere. Entonces, estos mecanismos en plantas están poco estudiados, así que ahorita que lo mencionan bacterias, es como me abre la perspectiva para poder como que estudiar por ese lado y tal vez extrapolarlo como que a mis plantas, ¿no? Como que estos mecanismos que tienen sus bacterias se me son muy importantes. Y pues, muchas gracias. Gracias por el comentario y qué bueno que esto haya ayudado a que tu panorama se ampliara. En cuestión de la aplicación, bueno, de hecho sí, o sea, ese es el punto, o sea, ¿cuándo? No te puedo decir cuándo porque depende mucho de todos los ensayos que hay que hacer, sí, dentro primero de un microcosmos, es decir, el matracito, luego el macrocosmos, o sea, hay que irlo escalando para poder ver que efectivamente esté funcionando, porque tú puedes ver que, o sea, ese es uno de los retos, por eso no es tan sencillo, uno de los retos es poder pasarlo de laboratorio al ambiente. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que ya cuando estás en el ambiente van a afectar la eficiencia de esos organismos. La temperatura, el pH, la salinidad, aunque ya ves que a lo mejor son súper buenas en la sal, lo que tú quieras, una lluvia torrencial, o sea, hay muchas cosas que a la entrada como que no las tomamos en cuenta, pero ya cuando tú estás, porque tú en el laboratorio es bien bonita, por ese calor, etcétera, pero ya en el ambiente ya es otra cosa. Entonces, ya se han aplicado en otros lados, o sea, sí hay aplicación, hay incluso industrias, o bueno, no sé si cambian industrias, pero bueno, que tienen estos organismos y los utilizan, es decir, les quitan el agua y luego los hidratan, es así, cuando te dan un bolsillo y te dicen, esto es para 3 litros de agua, lo disuelves y ya van a crecer las bacterias, puedes poner, o sea, hay, ¿sí? Pero sí que a veces eso es un problema, el no tener un buen manejo de la situación. Generalmente lo que se hace es por encima, ¿no? O sea, ya no se dio, ya no hay, ¿no? Pero sigue habiendo presencia de hidrocarburos, aunque no lo ves, lo hay. Y esa es una de mis sueños, poder estos consorcios que apenas estamos en pañales, porque estamos empezando, pero quiero que esto en su momento pueda ser aplicado. O sea, tengamos ya no uno, sino varios consorcios para, dependiendo del tipo de contaminante, la cantidad, etcétera, puedan ser aplicados. Pero no es así, ojalá fuera más rápido, me encantaría poderlo aplicar, pero te digo, de que hay y de que queremos hacerlo, al menos en el caso, de eso estamos.